Aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en acción. Quédate con la presencia de Betty Garfia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a TV América de México para todo el planeta. Buenos días, América, buenas tardes, Europa, buenas noches, Asia. Bienvenidos a Betty en Acción, un programazo con un señoronononón en toda la extensión de la palabra. Dramaturgo, director, productor, actor y un gran ser humano. Y la verdad es que todos hubiéramos querido tener un maestrazo como él, que lo tenemos aquí en vivo y a todo color, porque ustedes se lo merecen, al gran dramaturgo Tito Drenhofer. ¿Lo dije bien? Muy bien, gracias Betty, ¿cómo estás? Bien, qué honor la verdad tenerte, qué honor que tengamos este escaparate cada vez que abarca más países y todo, porque siempre es importante que conozcan todo el talento que tiene México. Sí, la historia tan importante, porque de lo que vamos a hablar un poco es de cómo se trasciende a otros países, o sea, fuera del continente, fuera de nuestras fronteras, cómo se logró proyectar este personaje del que vamos a hablar. Oye, pero una gran mujer, una gran mamá. Sí. Y la verdad, rebelde para aquellos tiempos, ¿no? Muy rebelde. Qué bárbara, y pues seguramente todos la conocen, y si no la van a conocer de una manera que a mí me encanta. ¿Cómo lo tienes, cómo escribes un poquito, nada más una pincelada que les voy a decir, que son en tus propias palabras, pero ahorita me vas a decir mejor? Una vida, una historia olvidada, una mujer valiente y adelantada a su época, claro, un espíritu fuerte y elevado, amorosa mecenas del arte y la cultura, la inefable Antonieta Rivas Mercado. Qué Así bárbaro, qué bonito lo dices. O sea, lo dices en unos cuantos renglones, pero mejor platícanos de ella. Una señora que acabó con una vida muy trágica, que todavía Sí. no la dijeron, pero cuéntanos. Claro que sí. Por favor. Nace Antonieta Rivas Mercado en 1900, entonces había cambios en el mundo entero. Si vamos a hablar de ese tema, había problemas ya bélicos y todo en todo el mundo. ¿Sí? Entonces esta niñita nace en la Ciudad de México en el año de 1900, hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que fue un gran arquitecto del periodo de el gobierno de Porfirio Díaz. Ni más ni menos el que hizo el Ángel de la Independencia, ¿no? Así es. Para que lo tengan más identificado. El Teatro Juárez, los salones principales de Palacio Nacional. O sea, un gran arquitecto, un hombre de su época. Eran tres arquitectos fundamentales para Porfirio Díaz. El primero era Antonio Rivas Mercado, que era mexicano, era de Tepic, de Nayarit. Y lo interesante de todo esto es que competía con Adamo Boari, que es el constructor del Palacio de Bellas Artes. O sea, eran esos niveles fabulosos, porque además este hombre, Antonio Rivas Mercado, estudió en Europa, estudió en Francia precisamente. ¿Y qué pasa? Nace esta niñita precisamente 10 años antes de que se inicie la revolución. Entonces le toca un México, digamos, ¿caótico? Primero rosa, primero estaba muy bien todo y de pronto se vuelve un caos. Sí. Entonces esta niña, teniendo 10 años, inauguran el monumento a la independencia. Y de ahí, al año siguiente, empieza la revolución. Se desata la revolución. Y esto la lleva a vivir junto con su padre y sus hermanos en el sótano de esa casa maravillosa que construyó el arquitecto Rivas Mercado, en lo que hoy conocemos como la Colonia Guerrero. Que diríamos, bueno, es que esa colonia, ¿cómo se llamó antes? Pues era la colonia Bellavista, en la calle de Héroes en ese entonces, ahora tiene otro nombre, y vamos avanzando en el tiempo y esa casa se vuelve emblemática porque es una casa con una orientación muy peculiar, 45 grados, a diferencia de las demás, para que la luz le dé siempre. Entonces esta niña crece en un entorno de cultura, de amor a las artes y todo por el papá, que fue director de la Academia de San Carlos. Él fue el que mandó a Diego Rivera becado a Francia. Entonces ese mundo que ella vivió de chiquilla, pues empieza a sembrarse en ella, en el corazón, esa semillita de decir... Una pasión por el arte y la los cultura, voy a ¿no? apoyar, Claro, ¿no? igual que el papá. Igual que el papá. No así las hermanas, y no así la mamá. O sea, ahí hubo un problema un poco severo. Siempre hay una oveja negra en la familia. Era Antonieta, ¿verdad? era Antonieta. Sí. Entonces lo interesante de todo ese periodo es que se revienta la revolución, cambia el mundo totalmente, no nada más en México, en el mundo entero está habiendo conflictos muy severos. O sea, estamos hablando 1911, 1912, 1915, 1916, 17, 18, ya se estaba gestando la Primera Guerra Mundial. O sea, veamos cómo todo confluye en un momento bélico.
Y luego otra cosa que es muy similar a la que nos está ocurriendo ahorita estamos teniendo políticamente muchos cambios Claro. en nuestro país, pero aparte tenemos la pandemia. Bueno, pues a Antonieta le tocó igualito. O sea, la revolución y la influenza. Sí, bueno, aquí políticamente y a nivel mundial todo lo que se está Así viviendo, es. Tito. Entonces se está repitiendo la Y historia la pandemia. y esto nos está haciendo un parteaguas muy similar a lo que ocurrió en esa Sí. época. Espero que dentro de un siglo podamos estar hablando de estos seres nuevos que cambiarán nuevamente el mundo del arte y la cultura, historia. porque con Antonieta surgen grandes hombres. Ahora, ella a los 18 años se casa con un inglés, con el señor Blair, un hombre que hizo las lomas de Chapultepec. Los nombres de las calles de las lomas de Chapultepec los puso Antonieta. A lo que hasta la fecha, Montes Esto, Montes Urales, ¿Ella los puso? ella se los puso. Entonces, esta mujer incidió en eso, vamos a decirlo así, desde el ejército estando casada. Nace su hijo, el famoso Chacho, y empieza su pesadilla. Porque ella dice, a mí me interesa el arte y la cultura, y su marido dijo, no, me dejas las tonterías esas en paz, te calmas y voy a quemar tus libros porque son puras babosadas y todo. Se divorcia. Tito, si actualmente existe el machismo en todo el mundo todavía, imagínate en 1930, ¿qué era, no? O sea, si era la oveja negra y la rebelde. Que Y además calladita te ves más bonita, y sí, la mujer claro. no opinaba. Entonces, tú eres sumisa y te callas. Sí, entonces Antonieta no lo resiste, se divorcia, se va con su hijo, el padre, obviamente el marido, Blair, la amenaza que le va a arrebatar al chamaco, y empieza una persecución que dura toda su vida, corta vida. ¿Qué ocurre ahí? Esta mujer, con la decepción amorosa y todo, regresa a casa de su padre, y el padre la abraza y le dice, hija, esta es tu casa y no tienes que salir a ningún lado, aquí puedes ser. Y entonces a ella se le ocurre empezar a crear cosas alrededor de la cultura. Y entonces hablamos de Salvador Novo, Javier Villaurrutia, que eran puros chavitos. Nada más, Isabela Corona, López Moctezuma, el villanazo del cine nacional. Ahí empezó en el grupo de los contemporáneos haciendo teatro en un predio que era propiedad de la familia Rivas Mercado, en la calle Salvador. Todavía existe, nada más que ahora son bodegas, ¿verdad? Yo digo que un día hay que ir a rescatar ese lugar. Fue el primer teatro que tuvieron los contemporáneos, ahí se hizo el teatro de avanzada en el mundo, gracias a Antonieta. Antonieta empezó a invertir su dinero en ellos. Luego viaja, era una mujer también cosmopolita, viaja a Estados Unidos, viaja a Europa y todo, y en Estados Unidos conoce a un muy jovencito, García Lorca. Nada más. Y entonces empieza a hablar con Federico, y ¿a qué te dedicas? No, pues yo escribo y hago español, teatro, no sé qué. Bueno, ¿y qué quieres? Pues quiero editar mis libros y que yo te apoyo. Oye, como siempre, perdón, pero los intelectuales y el arte siempre han necesitado de apoyo económico impresionante. Es la historia de Tienen la humanidad. mucho talento, pero normalmente se necesita ese apoyo económico. Es la historia de la humanidad. De toda la el vida. arte no va a Sí. dar el brinco si no tiene un Si no apoyo tiene un económico apoyo, claro. fuerte. Entonces, bueno, apoya a Federico García Lorca, regresa a México, apoya a los contemporáneos, ahí se están hombres y mujeres maravillosos, bueno, Manuel Rodríguez Lozano, Montenegro, toda esta pléyade que nos dejó después todo lo que conocemos como arte y cultura en este país. Y Antonieta seguía invirtiendo. Se enamora de Manuel Rodríguez Lozano, pero es un amor imposible. O sea, Manuel tenía otro tipo de gustos, otro tipo de cosas. No eran afines. Venía de un divorcio con Nahui Olin, con Carmen Mondragón, entonces él pues ya como que se alejó todo ese mundo. Además hay leyendas alrededor que ya platicaremos otro día, pero el caso de Antonieta es que se decepciona nuevamente amorosamente, pero sigue tratando de apoyar, los apoya a ellos, nunca se aleja, hasta que pasados los años conoce a un hombre que también cambió el mundo de la historia de la educación en México, un hombre con muchos claroscuros, muy inteligente, muy brillante, tu paisano, Oaxaqueño. sí, el maestro José Vasconcelos. Y esta mujer se enamora de Vasconcelos, y Vasconcelos supo mover ahí las aguas. Coquetón el Vasconcelos. Sí. Y, como buen oaxaqueño. Claro, y muy inteligente. Recordemos claro. que él es el hombre que funda la Universidad Nacional Autónoma de México, ya con autonomía. Recordemos que viene de una pléyade también, él fue muy chiquillo, muy jovencito, brazo derecho de don Justo Sierra, en el periodo de Porfirio Díaz. Entonces ya traían la idea de la Universidad Nacional que dejara de ser esta universidad que tenía que ver con la iglesia. Acordemos que antes eran claustros que tenían que ver con la iglesia mandaba la educación en el país, y acá ellos empiezan a separarla
Porfirio Díaz crea la normal superior, la normal de maestros, en fin, se crean varias cosas y Vasconcelos estaba abrevando de todo ello. Se va al Ateneo de la Juventud, crea todo esto y de pronto se vuelve el secretario de Educación Pública y hace una labor importantísima, empieza a llevarle libros a todos los estados de la República, a tratar de que los niños que no... A los indígenas, ¿no? Y no, es que había un analfabetismo del 98%, increíble. Pues todos. Sí, todos. sí. Los poquitos que sabían leer y escribir eran aquellos que habían estado en las universidades acá, pero en los pueblitos no. De ahí surge, y esa es otra historia bellísima, un niñito que llega también de Oaxaca, no hablaba ni pizca de español, ¿no? Pues Sí. maravilloso. Y le da Vasconcelos unos libros, pero el niño no leía nada, y Antonieta lo ve y lo adopta. ¿Quién es ese hombre? Andrés Enestos. Ni más ni menos, imagínate, todos los personajes que este mujerón Antonieta estuvo apoyando, Claro. aun cuando sentimentalmente, porque también por su ex esposo, pues tenía muchos problemas sentimentales, ¿no? Y además lejos de su hijo y todo, pero ella se enfocó toda su pasión, toda su energía, lo enfocó a apoyar a la cultura, y no nada más de México, también de España y de otros países, De otros ¿no? países, porque ella tenía mucho vínculo con Europa, con Francia, básicamente allá había amigos, amistades. Es más, cuando ella era chiquita, a los 12, 13 años, viajaba muy seguido con el papá a Francia, porque el papá estudió en el colegio, en Burdeos, en la Universidad de Burdeos, y se tituló allá en París. Bueno, ¿qué pasa? Cuando va de chiquita con el papá, la ven los grandes ballets de Europa y le dicen, esta niña es una joya, la queremos aquí, pero el papá le dio miedo. Tal vez eso hubiera cambiado la historia. No, claro que lo hubieran cambiado. Y entonces así avanza la vida, llegamos a Vasconcelos, quiere jugar para la presidencia de la República y ella le dice, mi vida, yo tengo la lana, ahí te va. Lo sube a su coche, era la única mujer que tenía coche en la Ciudad de México, lo pasea. Te digo, una mujer irreverente, pero que luchó hasta el último momento por Sí. su pasión, por el amor, Sí. por la cultura, por el arte de México y de otros países. Pero ¿qué te parece? Y ahorita regresamos aquí a Betty en Acción con el súper dramaturgo Tito Tranhofer. Deja la publicidad en manos de expertos. Somos tu mejor opción. Redco MS Marketing Strategy. Pues ya regresamos aquí a Betty en Acción, mi querido Tito, qué bárbaro. Yo estoy extasiada con la historia, que gracias a ti, de verdad la he conocido, la historia de Antonieta Rivas Mercado, maravilloso, de una manera tan digerible y además te apasiona. Cada vez que la ves te apasiona más, porque además tú la lograste llevar al arte y ahorita nos vas a platicar también cómo le hiciste para poner esta obra dramatizada, ¿no? Claro que sí. Fue muy interesante porque para empezar no había mucha documentación, porque si hay libros, bueno... Sí, has estado investigando cuántos años, ¿no? Ya 5 años, o sea, estoy estudiando los personajes de ese periodo, especialmente las mujeres, porque rompieron todos los tabúes. O sea, si te hablo de Nahui Olin, Carmen Mondragón, si te hablo de Dolores del Río, que era Dolores Asunción, ¿Cómo no? sé Claro. qué, Tina Modotti, la fotógrafa, que todas ellas tuvieron una vida de avanzada, casi todas ellas muy ricas en su momento. Frida Kahlo también era del grupito, ahí andaba. Que rompieron paradigmas, ¿no? Paradigmas, acuérdate que, muy chistoso, el cigarro era moda, pero decían, no, la mujer no puede fumar, no, estas andaban con su cigarrote para arriba y para abajo y les importaba un comino, y manejaban, e iban a las marchas, luego algunas se integraron al Partido Comunista. Bueno, ellas hacían barbaridades cuando eran niñas bien, o sea, de calladita y pórtate bien, Claro. estudio en Francia, no, aquí venían a hacer todo lo que podían. Y con los grandes pintores y con los grandes músicos, son los periodos en donde la Orquesta Sinfónica Nacional, que la crea ella, bueno, ella la recupera, les tira los instrumentos que eran horribles, los pobres apenas si podían comer, entonces sus instrumentos estaban parchados. Y le invierte. Le compró todos los instrumentos, los vistió de gala para que dieran conciertos y patrocinó
todos los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, poniéndose de acuerdo con el maestro Carlos Chávez en ese entonces, por ahí andaba el maestro José F. Vázquez, Moncayo, toda esta playa de músicos, pues se abrevaron de la fortuna de Antonieta. En el caso de los muralistas, pues todos se abrevaron de ella, los dramaturgos, escritores, digo, empezando por Novo. Salvador Novo era un hombre que no hubiera dado ese brinco sin el apoyo de Antonieta. Bueno, es una lista interminable, ¿no? Sí, y todos sí. ellos dejaron huella, y la verdad es que gracias a que esta gran mujer los estuvo apoyando, Sí. aun cuando sentimentalmente estaba destrozada, ¿no? Sí, porque ella llega a ese grupo de los contemporáneos después del divorcio y la persecución constante, porque Blair la persiguió hasta el día de su muerte. Sí, claro, el exmarido, ¿no? Y Sí. pues, aparte porque le quitó al hijo y bueno, todo lo que pasa. ¿Y tú cómo decides llevar esta obra a escena? Pero además de una manera muy original. Después de una serie de investigación con todos los personajes que estaba escribiendo otro personaje en ese primer instante, me topo con Antonieta y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó con ella? Porque no hay nada. No había leído los libros de Vivian Blair y todo eso, que fue la esposa del Chacho, del hijo. Ella fue la que investigó y sacó a la luz a Antonieta porque la familia la enterró, los contemporáneos la enterraron y la política la enterró. Porque no nada más eso, o sea, recordemos que cuando pierde Vasconcelos la presidencia, aunque esté brincando perdón, Vasconcelos es perseguido políticamente y por ende Antonieta igual. Claro. Entonces la desaparecen del mapa, sus restos no existen. Sí, fueron una oye, como persecución. suele suceder y comentábamos el otro día, de que en la vida desafortunadamente hay gente muy mal agradecida, ¿no? Sí. Y con Antonieta podemos verlo, ahí lo tenemos. Sí. ¿Cuántos personajes que cambiaron la historia y que, bueno, tuvieron talento de escritores, músicos y todo, y que cuando ella estaba peor en todo, hundida, ni se acordaban de ella, Así ni es. siquiera decirle, oye, échale ganas, ¿no? Sí, no, se alejaron Eso no de se ella. vale. Entonces, Hay que ser agradecidos siempre. claro, estoy de acuerdo, porque además eso hubiera dado la oportunidad de que esta mujer no terminase como terminó, Claro. porque lo hubieran arropado, nada. Bueno, cuando vi eso dije, espérenme, me voy a desviar tantito de la versión, porque esta es una historia de vida importantísima, porque el otro texto habla de todas, o sea, tomo a todas, pero acá dije, no, esto es toda una historia dolorosísima, Sí. tristísima, que hay que retomar. Entonces empecé a escribir y yo ya tenía en la mente a la actriz, porque es una actriz que trabaja conmigo desde hace muchos años. Buenísima, buenísima. Muy buena actriz y con cierto aire Antonieta, Ujú. tiene un perfil muy similar. Se mete en el personaje impresionante y te la proyecta, que qué bárbaro. Entonces empecé a escribir esto pues hace 5 años, 6 más o menos, y todo iba muy bien porque de pronto el que es director de la Casa Rivas Mercado, con el que ya había trabajado en la Casa del Indio, cuando hicimos la vida de Emilio Linio Fernández ahí, se volvió el director de la Casa Rivas Mercado y me dice, oye, fíjate que ya soy el director de acá, y me interesa, le digo, ¿qué crees? Ya tengo la obra. Ya tengo Y hasta la actriz. Pero era antes de la pandemia. Entonces, no, ya planéala, y pues, perfecto, otro ensayo, no sé qué tal, viene la Se va pandemia. modificando, claro. Como Y la todo. pandemia primero fue de marzo a abril, un Y no mes. teníamos ni idea cuánto iba a durar. No, y de pronto se alargó, hasta que finalmente 2 años y medio después Sí. tuvimos luz verde. Eso me dio ciertas oportunidades de cosas. Por ejemplo, la actriz vive en Toluca, entonces no pude ensayar con ella aquí. Tuvimos que hacerlo por Zoom. Entonces, bueno, me metí a las nuevas tecnologías y sirvió, funcionó. No como uno quiere de estar sintiendo la energía, pero bueno, podíamos trabajar. Estrenamos la casa después de que la cerraron por la pandemia, después me la volvieron a cerrar porque hubo un sismo chiquito y la casa estaba afectada. Entonces, Protección Civil llegó y dice, no pueden trabajar aquí. Entonces, toda esa aventura de estar tiempo, y además yo dándole lata santa, mi brazo derecho, que le decía, Que es una santa. esa me mujer. aguanta, imagínense nada más, lo latoso que soy. Le decía, no me traigas ropita así como que se No, parezca. Quiero ropa de de la época, qué bárbaro, es dificilísimo conseguirla. Y muy caro. encontramos, sí, y muy encontramos caro. desde los zapatos, los Sí. vestidos, los peinados, todo, pero esa fue labor de Santa, que la puse a trabajar como Muy loquita y buena. estaba, y bueno, estuvo, como estábamos por Zoom, pues hacíamos el equipo por Zoom, con Santa apuntando todo lo que yo pedía y se me ocurría y todo. Y luego la casa, que es una joya, que ya la conocí, Preciosa. vale la pena que vayan a ver esa casa que se Todos los construyó. que vengan a México, por favor, vayan a conocerla. Está maravillosa. Es una casa del siglo XIX, construida en el siglo XIX, con elementos de todo el mundo, porque además pasó eso con el arquitecto, que era su construcción ecléctica, o sea, él usaba de aquí, de allá y de acullá. Cuando el sismo del 85 esa casa colapsa,
se estallan los pisos, se roban las tinas, o sea, fue una cosa terrible y permaneció así. Bueno, iba a ser condominio horizontal, se salvó. No, qué bueno, porque Yo es creo una que joya. Antonieta dijo desde allá, por favor, que se Sí, quede. Yo claro, lo creo porque... Una joya arquitectónica, ¿cómo? Bueno, hasta iban a poner una torresota de Telcel ahí, perdón por el comercial, pero iban a poner ahí su torresota para mandar Iban a acabar ahí señales. con toda Y esa todo el mundo historia. decíamos, pero, o sea, ¿dónde van a tirar la casa? No, se salvó, de milagro. Gracias a la Fundación Conmemoraciones que intervino con mucha fuerza Qué y bueno. logró que el gobierno y la iniciativa privada aportasen. Hicieron el equipo. Oye, pero a mí lo que más me llama la atención, porque yo es la primera obra dramatizada que veo y que me encantó y como te decía, superó las expectativas, porque a veces lees un libro, lo ves la producción y ya se tergiversa todo, pero aquí está impresionante y eso desde la entrada de que Antonieta te reciba está maravilloso. Cuéntanos. Y además te recibe siendo niña. Siendo niña, sea, claro, vemos- vas viviendo con ellas todas las etapas. Esa es la clave, porque yo lo que quise es que el público tuviera todas las sensaciones de ella, o sea, para que comprendiese por qué acabó como acabó. Si tú te das cuenta y te acordarás, cuando sale la niña es un, Pues feliz, un cascabelito, claro. baila, canta, se mueve, grita, dice que va a ayudar al mundo y que sus hijos van a correr por esa casa, o sea, Como cualquier niño sano y feliz, ¿no? exacto, que es feliz y que dice, el mundo me lo como. Claro. Y se lo estaba comiendo. Y vamos viendo al paso del tiempo cómo de ser niña pasa a ser una niña y una jovencita escondida en el sótano, porque está la revolución, Por la revolución. y enfrente, o sea, ni siquiera allá en la lejanía, digamos en el Zócalo, en la Alameda, no. Enfrente de su casa están los revolucionarios. Y se meten a su casa a marchar porque la fuente famosa, que fue lo que les autorizó el papá, para salvar a las hijas que estaban escondidas en el sótano. De ahí obviamente viene la emoción de ser mujer. Y De casarse, se casa, de ¿no? Entonces enamorarse, 18 claro. años, dice, me quiero casar, Con el papá, inglés. con el famoso inglés, sí, Edward Blair, y finalmente pues se casa, ella muy ilusionada, y siente que va a fluir esa vida. El oso, alias el papá, Sí. porque así le decían, le dice, mira, te lleva 10 años, tú 18, él 28. En ese entonces las familias pues, se casaban así, pero algo vio el papá. Pero aparte ella irreverente, digamos, Sí. audaz y todo, pues no, imagínate que alguien más grande, pues ya tenía como más cuadrado, ¿no? Sí, y además Y luego inglés, inglés, exacto, o sea, con todo respeto, sí, porque son como muy formales, ¿no? sí, más fríos. Ajá, más fríos. Más así, más así. Entonces este hombre primero empieza haciendo cosas que hacía el papá, entonces Antonieta está feliz porque construyen las lomas de Chapultepec, que en ese entonces eran Chapultepec Heights. Así Siguen que- siendo. Siguen siendo. Siguen nomás que siendo, ahora lomas de ay. Chapultepec. Y los nombres se los pone Antonieta, o sea, participando, tratando de encontrar el camino juntos, ¿no? Terminan ese proyecto y entonces él era muy amigo de la familia Madero, Ujú. de la familia de Francisco y Madero y de Gustavo Madero, y la familia de Antonieta también, pues eran Claro. intimísimos, o sea, el papá trabajaba con ellos, eran amigos, todo, iban a las haciendas de todos ellos, el papá le arregló cosas, todo. Entonces a Blair lo contratan para que cuide una de las haciendas de allá del norte, y entonces se va Antonieta, su hijito, y Blair, el inglés, se van a cuidar allá. Y allá, perdón, se le sale el cobre al fulano. Te dije. ¿Sí? Como ella llevaba sus libros en todos los idiomas, porque hablaba 6 idiomas, Antonieta, y tenía Superculta. novelas francesas, inglesas, dramaturgia y todo, pues se llevó sus libros. Ella dijo, vamos a estar aquí años, pues aquí está todo. No, este hombre le quema los libros, la golpea y le quema Sí, los la libros. maltrata y entonces ella se revela y se separan, ¿no? Y se dan Y sí, divorcio. regresa a la Ciudad de México y le dice, papá, yo ya no quiero saber Y es nada". cuando ella empieza a refugiarse, entre comillas, o a canalizar toda esa energía y esa pasión y ese talento para impulsar el arte y la cultura a De nivel este país. mundial, no nada Así más es. de México. Así es. Pero no me gusta mucho, yo lloro cuando oigo el final de Antonieta, no se merece ese final. No se lo merece. ¿Qué es? Platícanos un poquito. Se suicida en Notre la Dame. Catedral de Notre Dame, allá en Francia, después de muchas cosas que ocurren con la pistola de José Vasconcelos. Se va decepcionada de todo lo que pasó, toma el arma, se da un disparo dentro de Notre Dame en el corazón. Se queda sin dinero, sin apoyo de nadie, sin Sin hijo. amor, sin el amor de su hijo y sin el amor de Vasconcelos.
y que además es triste, pero que hasta la fecha no quieren reconocer que hubo ese suicidio en Notre Dame, ¿no? Porque bueno, como Se oculta, que se hay oculta. algunas cosas. Si quieren saber más, siga las redes de Tito Drenhofer, por favor. Sí, Tito Drenhofer, así como dice, Tito Drenhufer, así dice en todo, Tito Drenhofer, o Casa Rivas Mercado, o Pastorela Barroca. En todas esas nos pueden buscar, ahí van a venir las fechas, Y los nuevas horarios. presentaciones, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, de Al verdad, un contrario, honor y maestrazo, de seguiremos verdad. platicando. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias.